pero no. Viernes 8. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos en este viernes 8 de julio de 2023. Como siempre, en esta mañana, acompañado con Fernando Vega, vamos a tener una entrevista para hacer un análisis político, especialmente de la parte electoral, una situación muy confusa. No hay claridades porque también se están manipulando de lado y lado las encuestas, etcétera, tratando de dirigir la atención y la preferencia electoral de la ciudadanía con intereses soterrados por algunos de los candidatos y algunos de los movimientos, y eso ha creado un verdadero mare magnum, un verdadero caos para que la gente pueda decidir su voto, porque muchos están en expectativa de votar por el menos malo, porque no creo que haya una definición específica como grandes candidatos. Fernando, buenos días. Buenos días, César, buenos días, bienvenido. Saludamos a Patricio Carpio, sociólogo, analista político, profesor, catedrático e investigador de la Universidad de Cuenca. Muy buenos días. Efectivamente, ¿no? Creo que en este momento nadie tiene la bola de cristal para adivinar el futuro inmediato, perentorio que nos espera en las elecciones de agosto. Pero vale la pena, sin embargo, logrando un poco de serenidad y no dejándonos arrastrar por el barullo de las redes sociales, poder compartir algunos elementos que puedan ser orientadores de alguna manera, interpretativos de qué es lo que está pasando y por dónde pueden ir los tiros y los retos también que van a tener que ser asumidos por el gobierno que se encarame para un corto año y medio, ¿no? Y además en medio si es que es verdad lo que están anunciando, en medio del fenómeno del niño, ¿no? Entonces, bienvenido, Patricio. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo decir? Muchas gracias, Fernando, gracias, César. Un gusto poder participar con ustedes. Y pues sí, como ustedes bien lo han señalado, este es un escenario más o menos tormentoso en el que estamos ya atravesando realmente, ¿no? Porque hay varias cosas ahí. La primera cosa es, diríamos, para empezar, esto es subjetivo, pero se puede conversar, se puede discutir. Creo que el escenario de la muerte cruzada era, desde mi punto de vista, lo más adecuado en la medida en que este gobierno no ha tenido una claridad sobre el qué hacer en la administración, en la gestión pública, en el direccionamiento del país, en la gerencia del Estado. No ha tenido una hoja de ruta, recursos no le han faltado, han tenido un superávit en términos del endeudamiento externo y todavía nadie sabe dónde están esos recursos. En estos meses que quedan, que son absolutamente lamentables en la medida que el gobierno está haciendo una fiesta de proyectos de emergencia, está queriendo hacer un reordenamiento jurídico del Ecuador, aprovechando la ausencia de la Asamblea Nacional y configurando un estado de corte empresarial en prejuicio de la mayoría de la población ecuatoriana, en todos los ámbitos que se puedan imaginar. Entonces, esa es una de las partes más tormentosas que estamos atravesando, pero políticamente, en términos del campo electoral, creo que podríamos decir una cosa de entrada también, que es este nuevo escenario, nuevo en términos de que se han presentado un proceso inédito en el Ecuador, es decir, de elecciones anticipadas, no porque hemos derrocado un gobierno, sino porque se ha puesto en práctica este mandato constitucional o esta opción constitucional que es la muerte cruzada.
aquí hay la primera cosa que podemos señalar. Es increíble que los partidos y movimientos políticos y la clase política en general no saque lecciones del proceso y empiece, digamos, a alargar su discurso como si nada hubiese ocurrido, como si la población ecuatoriana no existiera como actor y solamente el destino del Ecuador y la lucha por el poder estuviera exclusivamente en manos de esta clase relativamente privilegiada que es la clase política y por tanto sus partidos. Digo esto solo, y voy a señalar solo un indicador. ¿Cómo puede ser posible que un poquito más de la mitad de los asambleístas que fueron defenestrados por la muerte cruzada hoy vuelvan a ser reelegidos? Primera cosa. Segundo, gran cantidad de esos asambleístas y de nuevos asambleístas tienen problemas con la justicia. Y tres, el discurso de los candidatos a la presidencia de la República es un discurso que no contextualiza el año y medio promedio que van a tener en el ejercicio del poder y que por tanto sus planteamientos desbordan ese tiempo, lo cual quiere decir que su discurso es fundamentalmente demagógico y populista y no está encauzado en este marco temporal y por tanto ellos lo que nos están diciendo es que no le importa la población ni el criterio de la ciudadanía, del pueblo, sino enarbolan un discurso fuera de contexto. Eso como para empezar a conversar con mis queridos colegas. Bien, estamos conversando con el sociólogo Patricio Carpio, académico, un analista político importante en esta mañana, y coincido en lo personalmente en el análisis de que es hasta una falta de respeto que, por decir algo, de 47 digamos, asambleístas que tenía UNES, ahora los 45 estén postulando para una reelección, cuando el descrédito y la falta de credibilidad de la Asamblea era igual o peor que la del señor presidente. Desde ese punto de vista es lamentable que no se tenga en consideración, como dice Patricio, el sentimiento y cómo el país está viviendo estos procesos en esta fase democrática. Y una cosa también que podemos partir, Patricio, adicionalmente, es que es importante que el señor presidente haya decidido no participar en las elecciones. Porque, claro, con eso un poco desarma la posibilidad de que tenga un objetivo todos hacia el desgobierno que ha habido con el presidente Guillermo Lasso, y un poco deja que las aguas un poco se comiencen a fluir un poco menos con este elemento que podría ser el descrédito del presidente de la República. Yo también coincido con los 3 puntos que ha señalado Patricio. En primer lugar, creo que la mejor salida fue la salida constitucional, sí, mediante la muerte cruzada. Es decir, me parece bien lo que tú has señalado, ante una asamblea fracasada y un ejecutivo fracasado, la muerte cruzada castigaba por igual a los dos, disolver la asamblea, y por otro lado, al presidente someterlo a un nuevo escrutinio electoral para que el pueblo decida si lo confirma o le da vacaciones también, ¿no? Me parece que igual los otros puntos señalados por Patricio tienen mucha razón. Este tema del intento de, no sé si va a lograr algo Lasso respecto de su proyecto neoliberal. No sé si la Corte Constitucional le va a permitir aquello, ¿no? Pero claro que va a hacer todos los esfuerzos, ¿no? No creo que en el clima de inestabilidad y de incertidumbre logre hacer mucho, porque eso significan también, por ejemplo, las privatizaciones y tal.
requieren de poner los capitalistas ponen en riesgo cualquier inversión en este momento, ¿no? Que puede ser deshecha por la próxima asamblea y que puede ser deshecha por el gobierno entrante, un poco como está pasando en Cuenca con los famosos radares, ¿no es cierto?, del exalcalde Palacios. Zamora ahora está desarmando todo el negocio de los radares, ¿no? Yo solo quisiera preguntarte una cuestión sobre... Yo siempre pensé, incluso en la propia constituyente, yo propuse, nadie me hizo caso, que cada 10 años debería haber en la propia Constitución una llamada a una comisión evaluadora del funcionamiento de la Constitución, porque para ir haciendo ciertos ajustes sobre la marcha, ¿no? Porque una cosa que nos revela el tema de la muerte cruzada es que, sin embargo, nos pone un tiempo tan perentorio que realmente resulta trágico elegir un gobierno para año y medio y luego, otra vez, en 2025, tener nuevas elecciones, ¿no? Quizá podría la Corte Constitucional o la Asamblea hacer algún reajuste, ¿no? Porque realmente es complicado. Es decir, entrar a gobernar en año y medio, 6 meses para asentarse, los otros 6 meses son ya para salir y les queda 6 meses para intentar hacer algo, ¿no es cierto? Con una particularidad que podría ser hasta menos, porque desde el punto de vista constitucional se puede hacer un año antes, o sea, podía ser en diciembre la muerte cruzada, o sea, teóricamente, podía ser, es que ese es el elemento, la muerte cruzada. Un tema que posiblemente haya que revisar, poner un parche, como se hace con los programas hoy de computación, un parche que permita funcionar mejor la institucionalidad. Por lo demás, la veleidad de los asambleístas, de los nuevos candidatos, los repituchis que hay, pues les importa un bledo el país y lo que les interesa es el poder, el reparto del poder, ¿no? Pero en ese reparto del poder yo introduzco una duda. Yo considero que quien asuma ahora el poder va a llegar quemado absolutamente al 2025. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, las dos cosas. La primera me parece esto de tu propuesta en Montecristi sobre la evaluación al proceso, digamos, a cómo ha funcionado cada 10 años el tema constitucional. Eso podría ser interesante en un modelo de democracia participativa, pero en el marco de nuestro modelo, operativamente, seguramente por eso es que no te dieron mucho oído, operativamente es un poco complejo. Sin embargo, este tema sí es necesario, el tema desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, etcétera, una evaluación. Por ejemplo, uno de los temas efectivamente que merecería ser evaluado es la fuerte voz presidencialista que hay. Eso se nos pasó porque el objetivo era o la mirada fue muy corta pensando solo en Correa, y ese presidencialismo fue negativo tanto para el ejercicio político en la gestión de Correa cuanto para Lasso y para Moreno. Entonces, cualquiera que llega hace uso de ese presidencialismo en desmedro de los intereses de la democracia y de la ciudadanía en general. El tema de la muerte cruzada también merece una evaluación, porque ahora que lo estamos viviendo vemos que existen muchos vacíos. Pero este es un tema duro para discutir entre constitucionalistas y hacer un análisis a más mediano y largo plazo. El tema es que ya hay muchos candidatos que están proponiendo
no una revisión de la Constitución, están llamando, el mismo correísmo está llamando a una nueva Constitución, y seguramente ahí van a meter mano para retroceder en derechos, porque quiérase que no, la Constitución de Montecristi, donde vos fuiste protagonista, Fernando, en la Constitución de Montecristi hay un avance democrático, hay un avance sobre derechos de los diferentes sectores de la sociedad, y eso es importante mantenerlo. El otro tema sobre el desgaste al que podrían estar sujetos los candidatos, pues claro, pues, si es que tienen una plataforma discursiva completamente pedagógica, de hecho se van a dar contra la pared, porque en 18 meses o en 16 meses no se puede hacer casi nada. Por eso en algún otro espacio yo decía que si es que los políticos fueran transparentes y fueran inteligentes en términos de política, democracia, solamente deberían pensar, colegas, en que tienen un determinado presupuesto. Con ese presupuesto deberían promocionarse y decir, vamos a hacer una priorización de eso. Primero, deberíamos tener un fondo claro, concreto y orientado hacia el fortalecimiento o equipamiento de las fuerzas del orden para combatir la delincuencia. Ya vemos que los policías andan con pistolas, pistolas de fogueo para defenderse de las metrallas y de los UCIs que tienen los delincuentes. Entonces ahí no estamos en igualdad de condiciones. Y fortalecer la inteligencia tanto en la policía como en el ejército para desmantelar las mafias delictivas. Lo otro es enfrentar el fenómeno del niño de una manera articulada con los GATS provinciales, cantonales, parroquiales, y para eso hay que asignar recursos. 3, el tema de la educación, el tema de la salud y la educación, equipar a los hospitales, asignar recursos para más docentes, sobre todo en la universidad, en términos de que hay mucha población joven que se queda fuera de las universidades justamente por el bajo nivel de recursos y de capacidad de las universidades para receptarlos. Entonces, con esos elementos, por ahí el otro es la vialidad, tener recursos para vialidad. Casi en todas las provincias tenemos problemas de conectividad terrestre, entonces son los grandes problemas que estamos enfrentando. El tema de la economía, cierto, es un tema al orden del día, pero no vamos a alcanzar porque eso es un tema mucho más estructural. Y yo creo que si es que anotamos estos elementos, digamos, si es que los candidatos se focalizaran en estos elementos que estamos señalando, apuesto a que serían posibles de reelección en el 2025, solo haciendo lo que corresponde. Pero se van con otras cosas que están fuera de contexto, como digo, y entonces, claro, van a llegar desarmados a presentarse en el 2025. ¿Con qué cara? Aunque la cara ya no corre para los políticos, se presentan incluso con grillete, ¿no? Sí, a ver, a mí me preocupa algo, y en eso comparto con Patricio, que la propuesta que habría hecho Fernando hubiese sido interesante si es que se viviera una democracia madura en el país. Pero vemos que quienes promovían, y seguramente se opusieron a esa tesis de Fernando, que era una supuesta constitución para 300 años, ahora están queriendo una nueva constituyente. No porque les interese precisamente un marco jurídico, un contrato social coherente, etcétera, sino lo que se busca es nada más y nada menos que la impunidad. Eso es lo que se pretende. En los tweets de algunos de los actores políticos más relevantes de aquí del país se está diciendo, falta poco, ya venimos, ya llegamos. Entonces, hubiese sido peligroso porque en esas condiciones donde lleguen a tomar el poder, todo se puede venir abajo, y no creo que tanto los derechos.
a ellos en el asunto del avance que se tuvo en materia de derechos no les importa mucho. Aquí lo que les importará es la reelección, las amnistías, los indultos, etcétera, la reelección indefinida para prorrogarse con ideas de perennizarse en el poder. Es lo que se tiene en ciernes. El tema de querer bajarse la Constitución viene de varios lugares. Por ejemplo, ciertos sectores de la derecha que nunca han querido valorar mínimamente lo positivo de la Constitución, echan peste sobre la constituyente y la Constitución y quieren y han propuesto desde siempre que volver a la Constitución del 98 y hay que echar para atrás todo, ¿no? Pero luego, claro, tú has mencionado el tema básicamente del correísmo, ¿no? O sea, el correísmo cuando invoca una nueva constituyente no tiene otro objetivo que la impunidad porque su proyecto está clarísimo. Lo único que les interesa es traer de nuevo a Correa, es decir, anular los juicios y tal y cual, y traer de nuevo a Correa, sin analizar siquiera si el discurso de Correa, eso no es pertinente para el momento en que ahora vivimos, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Claro. Si viene a Correa, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué viene a hacer? Y lo que dice la misma candidata, mi asesor directo será el compañero, el Mashi, porque eso va a ser el que esté a mi lado. O sea, esa es está perdido también en las... Claro, ahí hay algunas cosas, ¿no? de lo que estamos conversando. Yo creo que los candidatos, cada uno de ellos marca una cancha y marca unos límites que ojalá la mayoría de la ciudadanía pueda ser consciente de eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, efectivamente el correísmo tiene un discurso y el límite de su discurso es lo que ha dicho César. El límite está en que está atrapado en una lógica neobucaramista, es decir, en el tema de la impunidad, en el déjenlo volver, en el tema de las reelecciones y estos campos. Ese es el límite del correísmo y ojalá ellos, como candidatos potenciales y de primera línea en la que están, repiensen que eso no es de interés absolutamente de la ciudadanía y que hay otros temas que deberían tratarse. Villavicencio, todo lo contrario, el límite de él es que Correa y los delincuentes que los rodean, según su discurso, deben irse a la cárcel y los va a perseguir. Ahora está ya sacando videos como Robocop y cosas así. Entonces, tampoco, o sea, el Ecuador no está y no debe estar atrapado entre correístas y anticorreístas. El caso de Topic, el exterminar, digamos así, al mejor estilo Bukele, a la delincuencia con una lógica más represiva que una lógica más de desarrollo social, económico y de inteligencia. Entonces, cada uno de ellos se va enmarcando en su propia botella. En el caso de Yacu Pérez, yo creo que es importante señalar la alianza, una alianza coherente, por supuesto, en términos de agrupar al centro izquierda. Ojalá eso pueda perdurar. Un discurso que lo ha tomado de las izquierdas más avanzadas, el tema de género, el agua, el ambiente, la democracia participativa, en fin. Sin embargo, aquí hay un problema que a nosotros nos salta a la vista. O se pone sobre la mesa. Y ya ha pasado con muchos gobernantes en América Latina, incluyendo el expresidente Castillo en Perú, el presidente Boric en Chile. Si llegara a ganar, ¿qué garantías tenemos con el Somos Agua de que ese programa pueda mantenerse? ¿Cuál es el blindaje que tiene este partido y Yacu Pérez para no ser cooptado o no ser presionado por las mafias de la corrupción, por las mafias de la política, por las oligarquías, por los grupos de poder
y dejarse arrinconar contra la pared y cambiar el discurso y deshacerse al mejor estilo Lucio Gutiérrez de quienes lo están impulsando. Entonces, son varias cosas que nosotros vemos ahí y que en ese sentido la cosa se pone complicada porque la pregunta entonces cae sola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por quién votar? ¿Qué alternativa tenemos? ¿No? Ese es el lío en el que estamos la mayoría de los ecuatorianos. Sí. El ex vicepresidente Otto Sonnenholmer, ¿qué opinión le merece a usted, Patricio? Sí, César, se me escapó. Yo creería, como analista, no estoy aquí como Así es. representando ningún movimiento ni nada, pero objetivamente, no neutralmente, porque nadie somos neutrales, pero objetivamente yo diría que Otto Sonnenholmer es tal vez la cabeza más viable desde la derecha. Es decir, es el que tiene un discurso, es el que tiene un programa, es el que trata de presentar alternativas posibles para el país, siempre desde una perspectiva de derecha. La derecha debería aglutinarse alrededor de él y si eso lo hicieran podrían ponerlo como candidato a la segunda vuelta, pero la derecha también está fraccionada como todos sabemos y no sé si logre. De todas maneras, Otto Sonnenholmer es un candidato potente en el actual tablero o escenario electoral. Coincido, es quizá el que más se acercaría a la realidad del presidente que necesita el Ecuador para esta barca que hace agua por todo lado pueda llegar al puesto del 2025 digamos, sin hundirse, sin tener que llegar nadando, ¿no? Y coincido contigo que el límite de Yacu yo lo expresaría así, ¿no? Es decir, el peligro de Yacu es doble. Por un lado, es el hecho de que está poniendo la vara muy alta al tema de un cambio de modelo de desarrollo, ¿no? La gente cree que eso es fácil y eso va a requerir y requiere de un largo periodo de transición. Tú no puedes, y ese es el tema ahí vamos a entrar en el tema de la consulta, ¿no? ¿Cómo puedes parar tú toda la generación hidroeléctrica, toda la generación de petróleo, todo lo que en este momento alimenta el modelo extractivista del país, ¿no? Con un agravante, Fernando. Para Yacu le veo muy complejo porque, bueno, pondrá sus candidatos, digamos, sus asambleístas, pero ya no va a tener la fortaleza que tuvo en este periodo, por lo menos, que tenían 27 que eran representantes de Pachacutic, porque Pachacutic no tiene candidatos a la asamblea. Entonces, más bien van a ser prestados por el Partido Socialista, Unidad Popular y Democracia. La asamblea va a continuar su historia de deterioro, y eso sí creo que es previsible. O sea, desde la asamblea no esperemos el lanzamiento de ningún salvavidas para lo que vaya a pasar en el Ecuador. Ellos van a seguir en su luz, por ejemplo, si ganan los correístas, van a seguir tras la señorita fiscal. Exactamente. Exactamente, es decir, ellos siguen adelante con su... ¿Cuál es su visión al respecto de todo lo que es el proceso y la desunión, las pugnas internas de Pachacuti? Valdría la pena su análisis, Patricio. Sí, César, muchas gracias. Yo creo que Pachacuti viene cometiendo unos errores bastante crasos en términos de participación en los procesos de la democracia liberal. Es decir, no termina de entender cómo funciona la democracia liberal. Hay que entender para entrar a jugar en ese escenario. Entonces,
uno de los grandes problemas que tiene Pachacuti es el elegir candidatos a a la asamblea, candidatos a presidencia, etcétera, respaldar a unos, siempre fuera de su línea paradigmática, de su línea programática, y por tanto, al poco tiempo. Tenemos alguna interrupción. Estamos conversando con el sociólogo Patricio Carpio. En este momento hay una interrupción de la señal. Esperemos que en los próximos segundos pueda de pronto volverse, en todo caso, a volverse a conectar. Sí, estaba tocando, Patricio, el tema de que un poco, yo diría, el modelo de elección comunitarista de liderazgos de tipo más comunitarista, ya repito la redundancia, no encaja bien con el tema de la democracia liberal, ¿no? Y entonces ahí hay una serie el hecho de que Pachacuti mismo sea más que la CONAIE, más abierto, integre a otros mestizos y otros simpatizantes políticos. Entonces, claro, ahí hay una fricción. ¿En qué medida Pachacuti es realmente el brazo político de la CONAIE? ¿O es más o menos? En este momento las cosas no están muy claras. Y en la misma CONAIE existen posiciones totalmente antagónicas, porque, y si bien no totalmente, pero hay un sector de que quiere prevalecer con un indigenismo a ultranza, y eso yo creo que ya no se sustenta en esta época de la historia ecuatoriana. Es muy difícil que se consolide. Las propias generaciones nuevas de indígenas, de jóvenes indígenas, ya para nada están en el pasado de sus ancestros, ¿no? No sé si... Estamos con problemas de conexión con Patricio Carpio. Conversando esta mañana sobre este problema, circunstancias que estamos viviendo, donde se trata de confundir con mensajes erróneos en cuanto a las encuestas. Se trata de atomizar también la votación para pescar a río revuelto. En ese sentido, hay personajes y movimientos y partidos que son muy expertos en este descrédito a los candidatos opositores y tratando de levantar ciertas imágenes de otros que de pronto les podría favorecer. Entonces, el Ecuador vive una situación de incertidumbre en este proceso electoral, y los candidatos no terminan de asentarse con algo concreto, porque realmente querer abarcar, como dice Fernando, todo un cambio de modelo de desarrollo de la noche a la mañana o en un poco tiempo que tienen, partiendo del hecho de que en el mes de febrero ya se llamarán a las nuevas elecciones. En febrero ya entraremos en un proceso electoral para el 2025, entonces vamos a continuar una campaña electoral y difícilmente se va a poder gobernar en ese lapso tan corto para a quien le corresponda asumir el solio presidencial, ¿no? Parecería que, un buen final para contraponer las fuerzas desde centro derecha hacia más la derecha y desde la centro izquierda más hacia la izquierda. Podrían ser las candidaturas de Sonnenholzner y la del propio Yacu, ¿no? De manera, es decir, obviamente que una vez cualquiera de los dos que sea elegido tendrá que contar con la comprensión del otro sector, es decir, abrir un diálogo y una convergencia de tal manera que haya una especie de pacto entre los más a la izquierda y los más a la derecha, es un pacto para por lo menos lograr que el barco del país económico, social, etcétera, pueda atracar en el puerto de 2025, y quizá para el 2025 se vayan decantando y madurando ciertos liderazgos y los partidos intenten convalecer, porque en este momento ya no existe partidos políticos, existen yo creo que incluyéndole a Fernando Villavicencio, yo no descartaría el protagonismo que pueda tener
porque, como decía Patricio hace un momento, se está polarizando entre correístas y anticorreístas. Y Villavicencio un poco cataliza ese sentimiento anticorreísta. Evidentemente, en esa lógica de correísmo, anticorreísmo, los disputadores serían Correa, Revolución Ciudadana y Villavicencio. Claro, o sea, siempre hay esa pero posibilidad. esa lógica, esperemos que no funcione, porque es terrible, ¿no? Entonces, ahora, hay una cuestión que se está vendiendo y que personalmente no considero como viable. Por ahí se corre el rumor de que de pronto podría haber solo una vuelta, se ganaría en primera vuelta, lo cual me parece un despropósito pensar. ¿Por qué? Eso solo sería posible con fraude. Sí, solo con fraude. ¿Por qué? En la mejor época del prestigio correísta, cuando termina Rafael Correa su presidencia, el candidato ideal de ellos era el señor licenciado Lenín Moreno. Ni siquiera se le consideró a Jorge Glass, que era su más afín, más solidario, más fiel con Rafael Correa. Era el licenciado Lenín Moreno el candidato ideal, porque también gozaba de la aceptación no solamente del grupo de los correístas, sino de fuera de este movimiento. Había ciudadanos que respaldaban a Lenín Moreno, y en las elecciones donde él participó, pues no pudo conseguir, con todo ese plus que tenía, no pudo conseguir el 40% y la diferencia de 10 puntos para entrar en primera vuelta. Difícilmente, con el descrédito que se ha ido teniendo y la pérdida de aceptación en el país, se podría pensar que en estas elecciones se pueda ganar en primera vuelta. Coincido con Fernando de que la única posibilidad es pensando en un fraude electoral, pero desde el punto de vista electoral, analizando este factor y del candidato Lenín Moreno, que era el mejor, el ideal, tampoco consiguió. Le veo muy difícil que a estas alturas se dé esa situación. No cabe duda que ese ya son análisis que ya se han hecho, mientras esperamos que ojalá se nos reconecte Patricio. Qué pena que no sea algún problema técnico. Esto ya se ha analizado y creo que es un tema ya saldado, ¿no? Es que el correísmo ha venido sufriendo un deterioro lógico, normal, en la línea de toda la crisis de los partidos y movimientos que han ido disolviéndose. Todavía le queda alguna energía, pero no cabe duda que su aparente fortaleza en las últimas elecciones no se debe a su fortaleza, sino a la debilidad de los otros. Regresamos ahora sí con Patricio. Patricio, para volver sobre el tema del análisis, no sé si estamos bien. Sí. Patricio, Sí. se trata de vender también en esta fase, manipulando supuestamente las encuestas, de que se podría ganar en primera vuelta. Y yo decía hace un momento de que ni en la mejor época del correísmo, cuando termina el gobierno de Correa, y con el mejor candidato que tenían en esa época, que era el Lenín Moreno, que no solamente catalizaba el voto del correísmo, sino también de sectores fuera de esa línea política, pudieron conseguir ingresar con el 40% de la votación, de los votos válidos. Pero ahora se trata de vender eso para ver si se vuelca el electorado para el apoyo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, estaba hablando sobre el tema de Pachacuti. Concluyo rapidito esa parte para no dejar así porque se me fue la señal. Creo que Pachacuti no termina de desenvolverse bien en la democracia liberal, y está todo el tiempo relegando sus candidaturas a personas y eligiendo mal a personas que no corresponden, empezando por el apoyo que hicieron a Lucio Gutiérrez. De ahí ha habido un replanteamiento de algunas cuestiones, y lo último que vimos es escogerle a Llori, la ex prefecta de Orellana, y que le eligieron presidenta de la Asamblea y que fue defenestrada también. Entonces no terminan de ser coherentes con su línea,
con su línea programática y están arrimándose a otros árboles que les da además mala sombra. Entonces, ese es un problema de ellos y ahora por fin ya las turbulencias que ha habido con las turbulencias que ha habido con la ruptura, digamos así, con Yacu Pérez por un lado, por otro lado con los sectores más amazónicos y los del sector de Leonidas Issa y todo. En todo caso, Pachacuti es uno de los movimientos políticos con mayor resiliencia que hay en el Ecuador, pues, y esperemos que pueda recomponerse adecuadamente, porque de todas maneras representa una línea alternativa a los partidos de derecha y de izquierda tradicional. Sobre lo que usted dice, César, y recojo ahí lo que decía Fernando al inicio de la entrevista, pues nadie tenemos una bola de cristal para más o menos predecir los resultados. Sin embargo, dada la dispersión de las candidaturas, es bastante complicado y difícil que alguien pueda sobrepasar el 40% para acceder a ganar las elecciones en primera vuelta. Yo creo que aquí sí vale señalar una cuestión, colegas, es que creo que las redes sociales también tienen un límite. Y si bien hay candidatos como Noboa y otros del propio correísmo que tendrán los suficientes recursos para invertir e inundar las redes sociales, sin embargo, creo que hay ya un pensamiento crítico, una opinión crítica sobre la validez de las redes sociales, en la medida en que las redes sociales sirven para todo y la certeza de lo que ahí se dice es de dudoso, no tiene una fiabilidad concreta y por tanto la ciudadanía también sabe que lo que se dice en redes sociales no es la última palabra. Esto lo digo no en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Sobre el tema de las encuestas, peor todavía, y que son las que se ponen en las redes sociales, pues ahora cada candidato tiene su propia encuestadora y ahora nomás veía unas encuestas, pero realmente para Ripley, que Villavicencio, por ejemplo, estaba con el alrededor del 45% y Correa estaba, digamos, el correísmo estaba con 12, 15%. Entonces eso es ya, no encaja para nada en ningún análisis ni en ningún nivel de credibilidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que como estaban planteando ustedes, creo que habrá una segunda vuelta y una segunda vuelta que será reñida en el caso de que el correísmo con Luisa González y con Arauz pasen a la segunda vuelta, tal vez con Yacu Pérez, ahí la derecha y los otros movimientos hay que ver por quién se juntan. Normalmente dejarían, digamos, optarían por lo que no es correísmo, es decir, por la candidatura que más blanda se les presente para poder establecer negociaciones programáticas. Pero esto es un análisis así a futuro y veamos cómo van madurando las candidaturas. Sí. Solamente un dato medio, por ironizar esta charla que tenemos. Digo, solo faltaría que el señor Bolívar Armijos también saque una encuesta como triunfador, ¿no? Bueno, es que todos, es decir, quería yo subrayar el tema, y este es un problema no solo de las elecciones, es un problema, yo diría hasta de los profesionales en ciencias y de las propias universidades, ¿no? En el sentido de que el pensamiento, los datos duros de la investigación, que supuestamente tenía herramientas
para acercarse a la realidad y utilizarlas como herramientas válidas. En la sociología las encuestas son importantes, ¿no es cierto? En los laboratorios son importantes los análisis químicos, las proporciones, los porcentajes de plomo, de cobre, de arsénico. En el mundo petrolero es importante la calidad, no es lo mismo la brea que una gasolina ligera de avión, ¿no? Sin embargo, es curioso cómo todos estos elementos, estos instrumentos que la ciencia seria debe utilizar para acercarse a investigar la realidad y poder tomar decisiones sobre la realidad, hoy día se convierten en fake news, ¿no? Son utilizadas al gusto, pimienta y sal al gusto, ¿no? O sea, la misma ciencia, los mismos instrumentos de la ciencia se han convertido en banales y en futiles, de tal manera que hoy día, bueno, tú lo señalas, ya encuestas y redes sociales han dejado de sorprender y ser creídas. Al respecto, analicemos en estos minutos finales, Patricio, sobre las dos consultas, tanto de Yasuní, que es una consulta nacional, como la de Chocó, que es en la provincia de Pichincha. ¿Cómo usted ve que se desenvuelve? Porque realmente le interesa, la gente está interesada sobre estos temas, o irá a votar como se le ocurre ese momento. Es complicado yo creo, para los que propusieron de Yasuní, hacer que la ciudadanía tome en serio en este mare magnum electoral, ¿no es cierto?, la propuesta que hace un grupo de jóvenes de los Yasuní, ¿no? Yo creo que es un reto vital, fundamental, el tema del Yasuní. Es un reto en la medida en que estamos apostando por un proyecto diferente, un proyecto que apunta a la sostenibilidad de la vida, por decirlo así, y un proyecto que sigue en la línea convencional de explotación y que está también en la línea de la catástrofe climática en la que estamos viviendo y que los gobiernos, los políticos, los empresarios, el capital no va a entender la magnitud de la problemática global en la que vivimos, y donde el Yasuní podría ser un elemento que lleve a pensar al mundo global sobre esta ruta de insostenibilidad a donde apunta. Creo que el problema ahí es los medios de comunicación masivos, los grandes canales de televisión fundamentalmente, cómo están tratando el tema, ¿no? Ahí hay una relación directa con el gobierno, con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía, en fin, con la estructura estatal, en donde ellos están inundando de recursos con mensajes, con entrevistas en los medios de comunicación, donde se pone a los presidentes de las cámaras, donde se pone a supuestos analistas ambientales, petroleros, a comunidades indígenas, en el que sostienen que el Yasuní es una fuente de empleo para comunidades, es una fuente de recursos para el Estado, que con ese dinero se debe solventar salud, educación, vías, etcétera, como si esos recursos fueran la salvación para la crisis que vive el Ecuador, cuando por el otro lado, y con datos de Petroecuador, con datos oficiales, se demuestra que los fondos que se perderían, digamos así, por la no explotación del Yasuní no representan ni el 0.5 del presupuesto del Estado. Sin embargo, como detrás de eso hay transnacionales, hay negocios, hay una serie de intereses, entonces el gobierno se pone del lado del sí, digamos del no, para mantener la explotación petrolera. ¿Qué es lo que la ciudadanía está pensando al respecto?
Ahí también es una cuestión difícil. Sin embargo, hay cosas interesantes en la consulta popular que se hizo, que hizo el gobierno de Lazo y que perdió. Pues ahí ya vimos que la población optó por la sustentabilidad y contra la minería. Ese fue un dato importantísimo para el país y que nos muestra que los ecuatorianos tenemos algún nivel de reflexión sobre estos temas. Por tanto, creo que el tema del Yasuní es un tema que va a estar peleado. No va a ser tan fácil ganarlo, pero es posible. De hecho, como ustedes lo han señalado, el Yasuní es un elemento que pone sobre la mesa dos modelos de sociedad, dos modelos de desarrollo, por decirlo así, dos entendimientos. Y creo que si es que se logra ganar lo del Yasuní en el tema petrolero y del Chocó, en la conservación de la biodiversidad, pues será un hito histórico importantísimo para el Ecuador, para América y creo que en la escala global. Sí, yo quisiera abonar lo que tú estás diciendo, el carácter simbólico, es decir, realmente la consulta sobre el Yasuní se vuelve, tiene un carácter eminentemente simbólico. Es decir, la inflación de que el Ecuador va a perder toda la plata de ahí ahora con que vivimos es totalmente falsa. Tampoco es cierto que ya dejando el Yasuní, el petróleo bajo tierra, el problema del extractivismo se acaba en el país, porque están empeñados en que ya se acaba el petróleo, ahora vamos a los metales, ¿no? Entonces yo creo que es simbólico. Yo le llamaría a esta votación yo le llamaría el pasado del futuro. Es decir, de esta votación va a depender en mucho o un futuro de donde el extractivismo se siga implementando por la fuerza de las empresas y de una política que solo quiere recursos para el Estado central, despreciando totalmente la naturaleza y la cultura de los pueblos, o como en ese cuento de aquel monje que despeñó un animal del cual dependían una familia pobre, y gracias a ese despeñamiento, a esa pérdida, esa familia abrió los ojos y vio que tenía muchas otras cosas que valían la pena trabajar. ¿No? Yo creo que el sueño de un futuro sustentable pasa por el hecho de que es posible que tengamos que apretarnos conscientemente los cinturones incluso, ¿no es cierto?, para emprender otro ritmo. Eso no va a ser fácil porque eso requiere tiempo también, requiere tiempo. La transición hacia un nuevo modelo de desarrollo requiere tiempo. Gudinas lo decía, ¿no?, que hay que trabajar la transición, no es fácil, y ahí puede ser que los que ofrecen, Yacu por ejemplo, que ofrece un discurso mucho más conservacionista, se encuentre con que le piden más de lo que puede hacer, ¿no? Y ahí vengan ya los primeros desengaños. Quisiéramos que en estos minutos, en esta mañana, minutos finales, Patricio, haga un llamado para que los ecuatorianos tengamos un proceso reflexivo, un poco más sensato, más comprometido y no simplemente actuemos en forma visceral o irresponsable sin preguntarnos a nosotros mismos y darnos una respuesta de si estamos contribuyendo para que quienes nos gobiernen sean realmente las personas que tienen una intención de cambiar el país y que no tienen intenciones soterradas. Por eso es que concluimos todas estas fases de entrevistas de Voces Azuayas pidiéndoles a nuestros invitados que invoquen a la ciudadanía y hagan un llamado para esta actitud que deberíamos tener, ¿no? Sí, para seguir con el hilo de nuestra conversación,
Hace unos días estuve en un taller trabajando con compañeros de indígenas de Cañar, con los Cañaris, y al final del taller uno de los compañeros planteó y dijo, claro, el futuro está en el pasado. ¿Qué significaba eso? Él hacía relación a que toda la crisis ambiental, la crisis sistémica que está viviendo el planeta y las diferentes regiones del mundo, lo estamos por el divorcio entre los seres humanos y la naturaleza, y la necesidad de volver a entender esa relación, y para eso, justamente como ha dicho también Fernando, lo que se requiere es poner atención sobre las transiciones. ¿Cuáles son las transiciones necesarias para irnos saliendo de las diferentes prácticas, políticas, programas de insostenibilidad en el que estamos embarcados? Eso también es un punto transversal, y por eso, recogiendo lo que dice César, los ecuatorianos, las ecuatorianas tenemos que pensar que el futuro no le corresponde exclusivamente a la clase política, que es la ciudadanía la que tiene que, los que tenemos que tener la responsabilidad sobre nuestro futuro, y que por tanto elegir cuando nos corresponde en esta democracia representativa debe ser conscientemente, no debe ser por el mal menor. Si es que no hay alguien coherente, pues hay que votar nulo. Si es que no se encuentra una alternativa, no es el mal menor, hay que rechazar Además, totalmente. ¿cómo sabes qué es el mal menor? O sea, eso es un dicho. Claro, exactamente. Entonces, hay que pensar bien, hay que ver quién es el que podría garantizarnos un futuro adecuado, y quién nos garantiza que la ciudadanía tendrá espacios para evaluar, para incidir, para proponer, para reclamar. Eso es lo más importante, y sobre todo que políticas públicas vayan en beneficio de todos y todas, y no como este gobierno que está saliendo ya de este escenario, políticas que solo apuntan a favorecer a los sectores empresariales. Evidentemente hay extremos que sí nos inducirían a pensar en los más moderados como el mal menor, pero también hay que pensar en el bien posible, es decir, no solo en el mal menor, sino en el bien posible, ¿no es cierto? Porque también los bienes ilusorios, demagógicos que te ofrecen el oro y el moro, no logran tampoco convencernos, ¿no? Terminamos un poco esta conversación insistiendo en esto que tú has señalado. Cada votante es responsable hoy del futuro de este país. Y en la consulta popular se está jugando un futuro diferente, o la posibilidad de otro Ecuador más sustentable, más amigable con la naturaleza, más reivindicativo de las culturas ancestrales, de nuestros modos de ser y hacer las cosas, o realmente un país que terminará vendido nuevamente a las grandes corporaciones extranjeras, que se llevarán el oro y nos dejarán aquí en Cuenca por lo menos el arsénico para ir a arruinar nuestras fuentes de agua. Estamos llegando al final, agradeciéndole, Patricio, tal vez su despedida final. Sí, muchas gracias. Solamente agradecerles a ustedes por considerarme para estos diálogos, que son muy importantes para contribuir en la reflexión de todos los que nos ven y los que nos escuchan, y aportar con un granito de arena para que el futuro, como han dicho ustedes, sea un futuro sustentable para esta generación y para las futuras generaciones. Gracias, Muchísimas Patricio. gracias. En esta mañana hemos tenido como invitado al sociólogo Patricio Carpio, y estamos terminando el programa invitándoles para el próximo día viernes, Fernando. Así es, y síganos en Voces Azuayas, en nuestros programas diarios, en Derechos Urbanos, los domingos también, en los programas dominicales, y nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.